Bueno, buenas tardes. A nosotros nos corresponde el virus, la familia Paramyxoviridae, y nuestro grupo está conformado por Juan Felipe Beltrán, Oscar Arturo Calderón, David Felipe Castellanos, María Bernarda Largo, Valeria Molina, Laura Valentina Reño, Daniel Rodríguez y yo, Juan Manuel Castellano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! Siguiente, por favor. A ver, por favor, todos apagan los micrófonos, todos con los micrófonos apagados, porque si no se crea un eco, distorsiona todo. Entonces apaguen todos los micrófonos. Bueno, la familia Paramyxoviridae, propia transporte. Se caracteriza por ser un virus ARN de cadena simple o monocatenario de sentido inverso. Está envuelto en una nucleocápside y su envoltura es de 156 a 300 nanómetros aproximadamente. La familia se subdivide en dos subfamilias. La primera es la Paramyxoviridae y la segunda la Neumovirinae. Atrás, por favor. Pues como podemos ver acá, cada virus, pues está, digamos, la familia Paramyxoviridae está conformada por el respirovirus, rubulavirus, morbillivirus y enipavirus, y la segunda subfamilia por el neumovirus y el metaneumovirus. Siguiente, por favor. En sus pantallas está saliendo esto que dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, profe. Sí, señora. Yo no sé por qué apareció eso hoy, no sé de dónde. No sé. Si alguien sabe cómo quitarlo de pronto, porque yo trato de arrastrarlo, moverlo, lo que sea, y no. A ver. Infecciones respiratorias agudas, aunque también pueden generar infecciones diseminadas. El modo de transmisión es por vía inhalatoria. Y los virus pueden afectar también a los animales, pero pues no es un tema que nos compete pues, a nosotros actualmente. En cuanto a su estructura, voy a comenzar de la parte más interna a la parte más externa, porque también tiene, de esta misma manera, se va a estructurar cuando se replique. Entonces, primero, pues recordemos que tiene una nucleocápside con tres proteínas principales, la proteína L, la proteína P y la proteína NP. La proteína la proteína L es la ARN polimerasa, la proteína P es la fosfoproteína polimerasa, que es la que va a ayudar a la síntesis de la ARN también, y la proteína NP, que es la que le va a dar la estructura al genoma. Esta nucleocápside con sus tres proteínas se va a asociar con la proteína M, que es la proteína de matriz, que es la que envuelve, pues vale la redundancia, la envoltura interna del virus. Por parte de la envoltura externa tenemos dos proteínas principales, la proteína F, que es la proteína de fusión, que va a permitir la unión de la membrana celular a la membrana del virus, y la proteína de unión vírica, que es la que va a reconocer pues, al receptor. La proteína de unión vírica puede ser de tres tipos dependiendo del virus. La proteína HN, que es la proteína hemaglutinina neuraminidasa, la proteína H, que es solamente hemaglutinina, y la proteína G, que es la glucoproteína. En cuanto a la proteína HN,
lo van a tener los virus de la parainfluenza y de la parotiditis, que más adelante mis compañeros se los van a exponer. La proteína H va a ser característica del virus del sarampión, y la proteína G o glucoproteína del virus sincitial respiratorio. Entonces, esas proteínas de unión se van a unir a los receptores llamados CD46 y CD130. El receptor CD46 está en la mayoría de los linajes celulares, en todos los tipos celulares, y el CD130 también es llamado la molécula de activación de la transmisión de las señales del linfocito o SLAM, que se va a unir específicamente a linfocitos T y linfocitos B. Esta molécula regula la respuesta TH1 y TH2, por lo que al unirse este virus, como más adelante mis compañeros se los van a describir, puede alterar la respuesta inmune. Una vez que ya se han unido las proteínas que anteriormente les comenté, va a haber la proteína F, que pues, es la proteína que va a permitir la fusión de las membranas. Al fusionarse las membranas, van a liberar la nucleocápside con sus 3 proteínas. Y se va a liberar pues el ARN. Entonces el ARN ya en el citoplasma va a generar los procesos de transcripción, de traducción y de síntesis proteica y de replicación del virus también. Entonces la hebra de ARN, como dijimos anteriormente que era negativo, de sentido negativo, entonces es decir que es un virus inactivo en su sentido negativo. Al pasarse al sentido positivo, ya es como tal patógeno y puede comenzar su replicación y su síntesis de proteínas. Recordemos que entonces que la proteína L es la que va a favorecer el paso del ARN negativo al positivo, debido pues a que es la ARN polimerasa. Las proteínas van a seguir como tal la síntesis como si fueran proteínas normales de la célula, es decir, van a salir de proteínas y van a tener cambios postproduccionales en el retículo endoplasmático y en el Golgi. Y algunas van a quedar unidas a la membrana citoplasmática, a la membrana celular de la célula hospedera. Ya los nuevos genomas que se sintetizan van a unirse a las proteínas del nucleocápside, como les dije anteriormente, y van a usar estas proteínas que estaban en la membrana celular como para sintetizar los nuevos viriones. Y la célula va a salir por gemación, es decir, no va a haber lisis celular. Siguiente. Hablando de la primera subfamilia, vamos a hablar de la subfamilia Pneumoviridae. En esta subfamilia hay 2 virus principales, el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus. Hablando como tal del virus sincitial respiratorio, es un virus que se aisló por primera vez en 1956 por J. Morris en chimpancés. Es un virus que, como les dije anteriormente, su proteína de unión vírica es la G, por lo que no tiene actividad ni hemaglutinina ni neuraminidasa. Recordemos que estas 2 proteínas son proteínas de superficie, pero también tienen una función. Digamos, en cuanto a la hemaglutinina, se llama así porque tiene la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos. Y la neuraminidasa es una enzima que permite como la lisis de la unión entre la hemaglutinina y el ácido ciálico. Los virus que vamos a desarrollar en esta exposición se unen al ácido ciálico y por lo que necesitan la neuraminidasa. La neuraminidasa permite la lisis de esta unión, como les dije, y es importante esta lisis debido a que el ácido ciálico está como presente en tres procesos. El primero es que cuando se libera los nuevos viriones quedan unidos a la membrana celular externa, a la bicapa bilipídica. Entonces, es importante la neuraminidasa para que pueda liberarse el virión. En el segundo caso es que cuando se liberan,
igual hay varias moléculas de ácido célico que quedan en el virión y puede generar como el llamamiento o la aglutinación de de distintas moléculas, por lo que pues sería pues catastrófico para el virus. Y en tercer lugar, porque el ácido ciálico es un componente de la mucosa del epitelio respiratorio, por lo que le permite al virus como lisar esta unión y permitir llegar como a vías respiratorias más profundas. El virus sistémico respiratorio, como les dije, pues fue empleado en chimpancés y infecta más que todo a niños menores de 2 años y a pacientes inmunocomprometidos. Su transmisión es también por aerosoles, pero también puede transmitirse por manos o por fomites. ¿Qué son fomites? Son objetos inertes que pueden albergar el virus y pues puede generar como una infección posterior. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es un virus que infecta a 64 millones de personas al año y tiene una mortalidad de 160.000 personas. En cuanto ya hablando de la epidemiología a nivel de Colombia, tenemos que les traje una gráfica de la infección a lo largo de los últimos 8 años, en intervalo de 2012 a 2016, donde podemos ver un pico en el 2015. Y a su lado izquierdo tenemos la noticia de las fuertes lluvias que ocurrieron en el 2015. Esto es importante porque tenemos en cuenta que este es un virus estacional, es decir, en los países que tienen estaciones se va a generar una epidemia, por decirlo así, se va a generar una infección masiva en invierno. En los países tropicales, recordemos que no tenemos estaciones, por lo que se va a generar como en épocas de mucha lluvia. Por eso les tengo la tercera gráfica, la parte inferior, donde muestra la distribución de la infección en los meses del año. Recordemos que aquí en Colombia llueve antes y después de junio, por lo que pues sus picos son más pronunciados en estas épocas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología del virus, quiero llamarle la atención en algo. Si ustedes ven acá, dice número de muestras positivas. 2.700, 2.127. Ocurre con Colombia que no a todos los sospechosos, pues bueno, en niños de pronto sí se les hacen más pruebas. Pero, por ejemplo, influenza no se le anda haciendo pruebas a todas las personas que llegan con clínica de influenza. Hay unos hospitales que se llaman hospitales centinelas en Colombia y cuando las personas llegan con síntomas respiratorios, niños y adultos, les hacen la prueba para mirar todos los virus y de esta forma sabemos qué virus circulan con mayor frecuencia. Pero no quiere decir que esos sean todos los casos registrados en Colombia, sino únicamente a los que tomaron muestra. Este virus es un virus muy importante. Si no lo habían escuchado antes, no los pueden olvidar. Virus sincitial respiratorio, un patógeno muy importante en lactantes, en niños menores de 2 años, y van a tener en Bogotá, por lo menos, el pico más importante lo tenemos ahorita en abril, lo tuvimos ahorita en abril, por la época de las lluvias, y después vuelve otro en octubre. Este año no tuvimos respiratorio en niños, porque como todos estaban guardados en sus casas y no estaban en los jardines infantiles, que es un gran foco de contagio, entonces ni siquiera pico respiratorio. Sí, mira. Bueno, en cuanto a la patogenia, el virus sincitial respiratorio recibe su nombre debido a que ataca directamente al epitelio respiratorio y hace como, o sea, ataca la célula, pero lo suficiente para atacar la unión entre células. Esta unión entre células va a permitir que la célula no muera, pero que se aglomere como en grupos y sus núcleos como que también se agrupen, formando sincitos. ¿Qué es un sincito? Pues una agrupación de células. Y eso es lo que se va a ver en la histología.
La célula como tal, perdón, el virus infecta como tal la célula y la respuesta inmune es la que va a ocasionar como tal la lesión a nivel epitelial. Y pues luego tenemos que esta lesión lleva a necrosis bronquial y bronquiolar y pues aquí es cuando el niño va a consultar. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, tenemos que hay un amplio espectro de infección que va desde un resfriado común en adultos y en niños mayores a una neumonía o una bronquiolitis en niños menores de 2 años y en lactantes. En cuanto a, bueno, los lactantes, lo que te dije, que los pacientes sufren de bronquiolitis, que es una enfermedad caracterizada por taquipnea, taquicardia, fiebre moderada y roncos expiratorios. Puede ser mortal en lactantes o en pacientes inmunocomprometidos, mientras que en adultos es un resfriado común. Siguiente, por favor. Aquí les traje un resumen sobre la bronquiolitis, que pues recordemos que entonces que generalmente se dan niños y los síntomas son rinitis, tos, fiebre y taquicardia y taquipnea. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, se hace una PCR de transcriptasa inversa. Recordemos que el virus es ARN, por lo que se necesita pasarlo a DNA para luego pasarlo a una PCR convencional y generar una amplificación de su genoma. Siguiente. El tratamiento es básicamente complementario, esto quiere decir oxigenación y administración de líquidos por vía intravenosa sin necesidad de un medicamento. En pacientes predisponentes o con una enfermedad de base se les da un antiviral llamado ribavirina, que lo que permite es que inhibe la enzima mRNA guaniltransferasa. Esta enzima es muy importante en el proceso de capping, que es ponerle al RNA mensajero la caperuza. Recordemos que el RNA mensajero tiene, luego de su splicing, tiene una cola polía y una caperuza. La caperuza es la que lo protege contra las exonucleasas y la que permite su guía por fuera del núcleo. Entonces, este medicamento va a inactivar esta enzima. En cuanto a también hay algo llamado inmunidad pasiva, que es que a la madre se le inyectan anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio y ella se los pasa al bebé por la leche materna. Esta modo de inmunidad tiene alta especificidad, pero no tiene memoria. Sí. En cuanto al segundo virus de esta familia, se llama Para un momento, entonces dijimos el virus sincitial respiratorio, un virus muy importante que produce una enfermedad en bronquiolitis, que se llama bronquiolitis, que afecta más a los menores de 2 años. La bronquiolitis se da porque se produce una obstrucción, es una infección de vía respiratoria baja, donde se obstruyen los bronquiolos terminales y se produce una obstrucción al paso del aire. ¿Cuál es el síntoma más importante que tiene un niño con bronquiolitis, Juan Manuel? Pues yo diría que tiene tos, o sea, tos, taquipnea, taquicardia y roncos expiratorios ya cuando se evalúa el paciente. Y crépitos. ¿Qué? Crépitos y tos con flema. No me han dicho cuál es el signo más importante que tiene el niño. Lo que uno al examen del niño encuentra que le dice, este niño tiene una bronquiolitis. No, profe, no sabría decirte.
Las sibilancias. ¿No encontraron eso? ¿Qué es una sibilancia? Yo lo encontré como en forma de roncos expiratorios, ¿es lo mismo? ¿Sí? No. ¿No? No, roncus es como una movilización de secreciones. Sibilancia es como un pitido, la primera con S, la última con C, es como un pito que se oye. Similar. Sí, pues, o sea, digamos que en los síntomas estaba tos con flema, dificultad respiratoria, desaturación, sibilancias, y ya más extremo puede llegar a convulsiones o arritmias. Y en algunos cuadros. Si les pregunto por qué no me lo responden, después de que les digo, sí, estaban los síntomas, no me quedo. No, es cuando yo les pregunto, no me sirve, estaba por allá. No, porque yo había leído que el síntoma principal era tos con flema y crepitos. No. Lo que más indica es la presencia de sibilancias, porque las sibilancias sí, ojo con este tipo de, por ejemplo, este tipo de infografía, pues que es muy bonita, ¿cierto? Está muy bonita, pero va dirigida como al público general. Entonces, por eso les dicen del humo del cigarrillo, no sé qué, pero eso va dirigido al público general, por eso no puede tener cosas como tan específicas. Entonces, el síntoma principal es una sibilancia, que es como un pitido que se produce al tratar de salir el aire en la expiración. Hay una obstrucción al flujo del aire. La patogenia es muy similar a la del niño con asma, solo que uno no puede decir en un niño tan pequeño que vaya a tener asma. Es probable que después lo tenga, pero en este momento uno no puede decir que tiene asma. Es una enfermedad muy grave, muchos niños llegan a unidad de cuidado intensivo. El tratamiento con ribavirin, no tenemos ribavirin en Colombia, la ribavirin inhibe el RNA mensajero, pero de todos los RNA, pero en realidad la ribavirin, ustedes van a encontrar todos los que expongan virus RNA, incluyendo coronavirus, se ha intentado la ribavirin, pero la ribavirin no ha resultado ser eficaz, sino únicamente para virus y sistema respiratorio, pero no tenemos en Colombia este medicamento, no tenemos vacuna, lo de inyectar suero hiperinmune a las madres, pues eso no se hace en Colombia, no se hace tampoco de manera rutinaria. La mayor prevención que uno puede tener es tratar de tener los niños lo más aislados posible. Ahí sí que un distanciamiento social de un recién nacido no tiene por qué estarlo visitando todo el mundo porque toca proteger. ¿Qué secuelas tiene un niño que sufrió de bronquiolitis? ¿Qué se ha visto a largo plazo que le pasa a los niños que tuvieron bronquiolitis? No, profe, la verdad no sabría. Díganme ustedes de dónde le dieron bronquiolitis. Del libro de Murray. Ah, perdón, bronquiolitis, no, de artículos de internet. De artículos de internet. Lo que pasa es que uno no prepara una exposición en general diciendo artículos de internet, porque en artículos de internet uno puede encontrar una publicación que encuentra también en PubMed, ahí están, pero en artículos de internet están los datos de bronquiolitis para la gente, para el público general. Ustedes no pueden preparar una exposición leyendo un artículo que está hecho para las mamás, que es lo que parece que hubieran hecho más o menos con esto. ¿Ustedes se leyeron esto de una pediatría? No, profe. ¿Y por qué no? Yo no les dije.
Dime, Juan Manuel, yo no les dije cómo lo tenían que hacer, lo tenían que leer de Murray, de la Mande, y dependiendo de la enfermedad, iban a la especialidad que les tocara. Si era un herpes zóster, pues lo leían de medicina interna. Si era una varicela, les dije general o una pediatría. ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Para entender cómo funciona la mente de los centennials, ¿no? Porque es una recomendación, no lo hace. Entonces, por eso no tienen la respuesta. Pero tú hacías referencia, pues puede haber que después puede haber una manifestación clínica extrapulmonar. Menos por ahí. Entonces, ustedes ya están en cuarto semestre. No pueden preparar exposiciones como si fueran del colegio. Eso parece una exposición de colegio. Parece una exposición para la mamá de ustedes. Si usted le da esta exposición a su mamá lo entiende. Ustedes tienen que hacer una exposición al nivel que están ustedes. Donde hay una placa de tórax, por ejemplo, una imagen de una placa de tórax con los signos que produce esta enfermedad. No la tienen, obviamente. Y por eso no saben las secuelas. ¿Qué pasa con estos niños a largo plazo? Estos niños se ha mostrado que tienen con mucha frecuencia, cada vez que les empieza a dar gripa, van a ser como un broncoespasmo, como una especie de asma, hasta que logran convertirse, incluso tienen una alta probabilidad de ser un asmático confirmado cuando crezca. Pero eso no es una secuela del virus en realidad, sino hace parte de la respuesta inmune de cada uno frente a los alergenos. Entonces parece ser que quien tiene este componente para montar respuestas de hipersensibilidad interpreta el virus como si fuera un alergeno y monta esa respuesta frente al virus como un alergeno, y después cuando es más grandecito, si al polen monta esa respuesta y a cualquier otra cosa va a montar esa respuesta. Pero no es una secuela del virus, sino es, digamos que tener una enfermedad, tener la bronquiolitis, es como una primera manifestación de que esa persona va a seguir montando respuestas de hipersensibilidad frente al virus. Bueno, se pueden hacer ELISA o se pueden hacer PCRs en tiempo real, que ya está. De la ribavirina ya hablamos, del metaneumovirus. Del metaneumovirus, ¿en qué año salió el metaneumovirus? ¿En qué país? El metaneumovirus yo encontré que se aisló recientemente en el 2001. ¿En el 2000 qué? 1. ¿En qué país? No, que el aislamiento no lo encontré, el país. ¿No lo encontraste? Pongan ahí Google, metaneumovirus, Wikipedia y hasta ahí sale. Estoy casi segura. Lo voy a buscar en el correo que les envié. Les dije, del metaneumovirus quiero que me pongan cuándo fue descubierto y no más, porque lo único que tienen que decir es que es un virus que también produce bronquiolitis. Buscando otros agentes etiológicos de bronquiolitis, encontraron este virus. Y es un virus más que produce bronquiolitis. Aquí lo tenemos, fue descubierto en Países Bajos. Se descubrió en Holanda. Entonces ya buscaste en Google y ahí está. ¿Ven? Sí. Entonces, y se los puse en el correo. A ver, reto para muchos de esta generación. Reto para los que están estudiando medicina. Si les queda muy difícil, entonces les digo que no estudien medicina. Váyanse a estudiar, no sé, otra cosa, y creo que en todas van a tener problemas. Lo que se dice, se hace. Van a llegar un momento en que ustedes puedan dar las órdenes. Pero acá, lo que sus profesores les dicen, se hace. Si yo les digo, tráiganme el año y el lugar de descubrimiento, pues lo hacen. Si les digo, tienen que leer de este y este lado, lo hacen.
No es tan difícil obedecer, no es tan difícil, no se resistan, no sacan nada con ser rebeldes sin causa. Bueno, vamos al virus de la parainfluencia. Entonces pues vamos a hablar de la parainfluencia. Influenza, pues prácticamente este virus va a abarcar enfermedades respiratorias, que puede ir desde un resfriado a un síndrome pseudogripal. Entonces, pues se clasifican en 4 serotipos, en 1, 2, 3, 4, y el 4 se divide en A y en B. Entonces, pues realmente de la historia no encontré mucho, entonces, pues así como específico, pues que en 1900 tipos, y después el 1, el 2 y el 3 se aislaron para infecciones respiratorias bajas y el 4 para infecciones respiratorias altas. Y ya después se identificaron como agentes etiológicos. Entonces, pues prácticamente este ocurre durante todo el año y es muy epidémico en guarderías. Más adelante va a explicar eso. Entonces, pues acá importante pues es que la envoltura va a presentar las glucoproteínas, la HN, con actividad hemaglutina y neuraminidasa, que fue lo que lo dijo mi compañero, que prácticamente lo que van a hacer es buscar fusionarse a la célula huésped de la membrana plasmática por residuos del ácido ciálico. Y la F con actividad hemolítica. Siguiente, perfecto. Entonces, pues los 4 comparten una reactividad cruzada antigénica, pero lo que tienden a ser diferente es que causan enfermedades de diferente gravedad. Entonces, en la tipo 1 encontramos la laringotraqueobronquitis, en sus siglas CRUP, que su definición es que es una infección de la región subglótica de la laringe por un virus, que lo que va a hacer es que va a obstruir la vía aérea superior. Entonces, pues en la epidemiología de este es que es entre las 15 y el 20% de las enfermedades respiratorias, que se da entre los 3 a 6 meses hasta los 3 años y tiene una incidencia máxima en los 2 años. Y esta es un virus que es muy estacional. Entonces, pues en especial la tipo 1 es muy frecuente en otoño. Como pueden ver, ahí puse como una gráfica y entonces ahí la 1 es muy frecuente en otoño. Digamos, la 3 es muy frecuente en invierno. Entonces, pues digamos que ¿por qué pasa eso? Porque digamos que hay unos picos respiratorios, entonces es muy común de abril a mayo y de octubre a noviembre, según el Ministerio de la Salud. Siguiente, profesor, por favor. Bueno, pues la transmisión se da por respirar aire con goticas que portan el virus o bien por contacto con objetos contaminados de dichas gotas. Ya, siguiente. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas. Lo que vamos a ver en las manifestaciones clínicas es que pues va a tener como una incubación en el primero y tercer día. Y pues va a tener como síntomas de un resfriado común, como rinorrea, estornudos, una tos ligera. Pero cuando avanza, que es de los 2 a 7 días, pues vamos a tener pues ya sintomatología que es muy específica, como una tos ronca, vamos a un estrío respiratorio, vamos a tener la tos perruna, que es una tos seca, que se escucha como metálica. Digamos que el estrío se escucha como un sonido semejante a un jadeo, pues por lo que se disminuyó el diámetro, entonces pues el aire va a pasar turbulento, va a haber taquicardia, taquipnea, aleteo nasal, va a haber cianosis, pero más que todo la cianosis es cuando ya está como en un estadio grave. Y va a haber rinorrea y alina. Siguiente, profe. Bueno, pues acá explico como la patogenia, pero es como prácticamente las manifestaciones clínicas. Entonces, pues se da la transmisión por secreciones, nasofaringe, de la naso a la laringe, a la tráquea, y la laringe es donde se va a escuchar el estridor, pues por lo que dije que va a haber una mayor obstrucción subglótica, por lo que hubo disminución del diámetro
va a haber una inflamación difusa, las cuerdas vocales se van a escuchar afónicas. No, profe, lo anterior. Y pues a ver disnea, y pues a eso es lo que va a ser característico de la laringotraqueobronquitis. Ahora sí, siguiente. Bueno, en la diagnóstico, esto es muy clínico, ya que el médico pues reconoce el croup por sus síntomas específicos, muy característicos, especialmente por el sonido que hace la tos. Y ya, siguiente. Y pues por una correcta exploración física que haga en ese momento pues el médico, y pues el paciente consulta va mucho fue porque en la noche tal vez no pudo dormir por esa misma tos seca que tienen toda la noche. Siguiente, profe, por favor. En la clasificación, pues esto es más como un estadio. Entonces, pues está como el leve, el moderado y pues el severo. Lo único así es que pues en el severo pues vamos a ver lo de la disnea con el tiraje, pero pues es como que avanza, pero no así. Y ya, pues así como lo que dije, que lo importante es la tos perruna. Y ya, siguiente pues. Bueno, el tratamiento, pues este es como que se cura solo, o sea, si está en su estadio leve, pues simplemente hay que tener como lo esencial, que es como estar en la casa, pues no salir al frío ni nada de eso. Pero pues si ya pasa a severo, pues o sea, eso ya es cuestión del médico, que pues si es necesario hospitalizarlo y pues se va a hacer un seguimiento, pues prácticamente se le da hidratación, oxígeno y como fármacos como adrenalina nebulizada para desinflamar la tráquea, o dexametasona, que pues va a ser como evitar que progresen los síntomas. Pero esta es una enfermedad que con tratamiento sintomático. Siguiente, profe, por favor. En las complicaciones, pues puede que haya una reinfección, pues porque acá la parainfluencia tiene una inmunidad escasa de corta duración y muy específica. Entonces, pues puede ya pasar a ser una laringotraqueobronconeumonitis, pues por agentes bacterianos frecuentes como el Staphylococcus o el Streptococcus pneumoniae. Y ya, y pues como en prevención, pues como lo normal de lavado de manos y eso, y pues esta no presenta vacuna, porque la vacunación con con virus inactivados es ineficaz debido a la incapacidad de inducir la secreción de anticuerpos locales, y pues no va a generar una inmunidad celular adecuada. Entonces, pues no hay vacunas atenuadas para este virus. Siguiente, profe, por favor. Entonces vamos a hablar ahora del tipo 3. O sea, el tipo 1 y el tipo 3 es del respirovirus, y el tipo 2 y el tipo 4 es del rubolovirus. Y el tipo 3, lo que va a pasar es que va a ser lo mismo que mi compañero dijo. Por favor, un momento. Entonces, retomáramos el virus de la parainfluenza. Los virus de la parainfluenza o pueden dar un resfriado común o pueden hacer una enfermedad que es mucho más grave, que se denomina croup. El croup corresponde a ¿qué? ¿Qué es lo que se afecta en el croup? ¿Qué está afectado? La región subglótica de la laringe. ¿Hay estrechamiento? Sí, está afectado. El croup se conoce también como una laringotraqueobronquitis. Laringotraqueobronquitis o croup. ¿Por qué se llama croup? ¿De dónde sale esa palabra croup? Pues del sonido que hace, digamos, de pronto al toser. Sí, Laura, no escribas ahí en el computador. Me va a tocar cuando haga una pregunta decirles manos arriba.
Manos arriba para que no busquen en Google qué significa, ¿sí? Manos arriba, Laura, cuando yo, todos manos arriba, ¿sí? Pues sí, entonces, otra pregunta que nos hago, ¿no? Todo el mundo piensa que CRUB exactamente es el sonido que hacen las personas cuando inspiran, y no es así. CRUB es una palabra inglesa antigua, un anglicismo que ya no se usa, que significaba como una obstrucción o ahogamiento. Y de ahí quedó la palabra de CRUB, pero no quiere decir eso. Y bueno, tenemos esta enfermedad, una laringotraqueobronquitis. También es más frecuente en niños que en adultos. No, en adultos se ve pues la forma más leve de la enfermedad. El síntoma que produce principalmente es una tos seca, que los libros describen como tos de perro, o incluso algunos libros dicen que parece tos como el sonido de una foca, que a mí la verdad me parece que es el más parecido. Los adultos pueden tener solo eso, pero es muy incómodo porque dura mucho tiempo. Pero en los niños puede llegar a obstruirse la vía aérea. Hay unas, no pusieron la imagen, en internet hay cantidad de imágenes donde se ve incluso los rayos X, muy bonito, cómo hay esa obstrucción de la vía aérea y da una imagen como de un embudo. Pues es una imagen clásica, aunque la verdad casi uno nunca la ve. Entonces, pasa esto en los niños, es una urgencia en los niños. Puede pasar que uno llegue un niño en una urgencia una noche y uno le diga, pero uno está tosiendo, sí, tiene una tos de perro que tiene, lo devuelve uno a la casa y a las 2 de la mañana le llega el niño morado, completamente obstruido y algunos incluso se han muerto. Entonces, es una enfermedad con la cual uno se considera una emergencia médica en un niño y hay que correr. El tratamiento, usualmente uno lo que coloca es adrenalina, ¿sí? Adrenalina nebulizado, y se colocan también, yo lo vi por acá en alguna parte, sí se los vi, se colocan corticoides. Los corticoides pues se colocan para, acá está, la dexametasona, se colocan para disminuir la inflamación de la vía aérea y que haya menos posibilidad pues de que el niño entre en una cianosis. Es una enfermedad que las personas se recuperan y no queda ninguna secuela para ellos, a diferencia de virus sincitial respiratorio, o mejor dicho, no predice enfermedades futuras. Mejor. Ya, es frecuente, no hay un tratamiento antiviral para que sirva para esta enfermedad, no hay vacuna tampoco. Bueno, para influenza acá ellos tienen que pueda hacer bronquiolitis, pero yo prefiero que dejen bronquiolitis solo con virus sincitial respiratorio y para influenza y metaneumovirus, perdón. Para influenza, ya les dije, los otros virus de la parainfluenza producen diferentes tipos de cuadros respiratorios, algo que se parece a la bronquiolitis, incluso algo que se parece a un resfriado común. Rubulavirus. Bueno, sigan acá. Sí, entonces pues prácticamente tipo 3, como que lo nombré para saber que también es un agente que lo puede dar, más común en el sincitial respiratorio, pero ya era como que lo nombré ahí. Y ¿se me están escuchando? Bueno, la otra familia, el otro género es Rubulavirus, que pues es un virus de tipo ARN monocatenario de sentido negativo, y pues sí, es muy parecido a respirovirus. Y siguiente, profe. Entonces, pues acá vamos a encontrar el 2 y el 4, y pues como dijo la profe, que prácticamente todos hacen un cuadro gripal. Lo que pasa con la 2 es que va a ser una enfermedad muy similar a la de laringotraqueobronquitis, pero es más leve. Y la 4 también, pero va a ser en vías respiratorias altas. Y ya. Siguiente.
Pues así como producir viremia en enfermedades sistémicas, y pues esto tiene a frenar el desarrollo de la memoria del sistema inmune, y pues por eso es que es como como de una escasa duración y pues muy específico, entonces tal vez por eso la vacuna no está. Y ya, siguiente, profe, por favor. Y ya, es como lo que dije, entonces pues puede hacer infecciones con rinitis, faringitis, y pues si ya avanza al tracto inferior, pues ahí ya hace lo de la laringotraqueobronquitis. Y ya, esto es para influenza. Bueno, entonces continuando con el rubulavirus, seguiremos con el virus de la parotiditis o paperas. Entonces, fue aislado por primera vez en huevos embrionados en 1945 y en cultivos celulares en 1955. Pues el virus está más relacionado con la parainfluenza de tipo 2, pero no existe una inmunidad cruzada. Solo se conoce un solo serotipo de la parotiditis, y el humano es su único reservorio, tiene un periodo de incubación de 18 a 21 días. La parotiditis es un virus de talla mundial y es endémico al final del invierno y al inicio de la primavera. Los más arriesgados van a ser las personas inmunodeprimidas y las personas que no se apliquen la vacuna triple viral. Siguiente, profe. Entonces, la patogenia del virus va a ser una infección de tipo citolítica. Como los virus de la familia Paramyxoviridae le gusta hospedarse en las vías respiratorias altas, pues lo que, seguido de eso, va a causar la infección citolítica, como les decía, y va a destruir las células, y tiene la capacidad de infectar por viremia diferentes órganos del cuerpo. A las glándulas parótidas, que va a ser como su principal signo de infección, puede infectarlas por medio de viremia o entrando por el conducto de Stensen. Entonces, la parotiditis, como les decía, por medio de la viremia se puede diseminar a diferentes órganos, como son los ovarios, los testículos, el páncreas, la glándula tiroide y el sistema nervioso central. Y tiene especialmente las meninges, que se presentan en el 50% de los casos con la infección. La transmisión del virus sea por medio de la inhalación de aerosoles en gotas grandes. Siguiente, por favor. Entonces acá, como les decía, está un gráfico que pues explica un poco el curso de la parotiditis, donde se puede ver la viremia causando una infección sistémica, donde principalmente pues va a ir a la glándula parótida provocando su hinchazón, y como les decía, puede llegar ahí por viremia o por el medio del conducto de Stensen. En el caso de los testículos va a producir una orquitis, o sea, la inflamación de los testículos, la cual puede causar pues la esterilidad y puede producir la diseminación al páncreas, produciendo una pancreatitis y dando así como producto una diabetes juvenil. Siguiente, por favor. Bueno, como signos y síntomas, la parotiditis frecuentemente se presenta como una enfermedad asintomática, pero cuando se presenta el cuadro como tal, entonces va a producir una inflamación de las glándulas parótidas, fiebre, dolor de cabeza y oídos, dolor al tragar, falta de apetito, y se pueden ver eritemas y tumefacción en el orificio del canal de Stensen. Como complicaciones está lo que les comentaba. Después de varios días se puede presentar la inflamación y tumefacción de diferentes glándulas, la meningoencefalitis, que se da en el 50% de los casos, la orquitis producida, que puede producir esterilidad, y la pancreatitis. Siguiente, por favor. Acá está pues una gráfica con la cronología que llevaría la enfermedad para infectar los diferentes sistemas por medio de la viremia, la orquitis, el dolor de garganta, la meningoencefalitis y todos esos síntomas. Siguiente, por favor. Siguiente otra vez. Entonces, para el diagnóstico se pueden utilizar muestras viables como son la saliva. Como podían ver en el cronograma, pues la enfermedad tiene un tiempo de incubación, entonces va a ser presente en la saliva 5 días después de iniciar la infección. Orina, secreciones del conducto de Stensen y líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es viable, por lo que les comentaba que por medio de viremia puede llegar hasta el sistema nervioso central.
se hace una prueba de anticuerpos IgM para la determinación de la fase aguda, que son los que tienen una elevación recién iniciada esta la infección, y una prueba de anticuerpos IgG 2 semanas después para ver que no haya producido algún tipo de diseminación o alguna enfermedad crónica, y un cultivo de PCR. Siguiente, profe. Entonces, el tratamiento y la prevención de la parotiditis no es específico y pues debido a que en la mayoría esta es una infección que tiende a resolverse sola, ¿sí? Pues tomando reposo, a los pacientes se le puede administrar pues un analgésico como es el paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo como sería un ibuprofeno. Y la vacuna pues es el medio de prevención más efectivo, que es la triple viral, que pues es la que mandan a que se pongan las personas que trabajan en entidades de salud o pues que van a entrar a una entidad como una universidad y cosas así. Entonces pues tiene una de aplicación de los 12 meses, pues sería su primera dosis, debido a que se prefiere que disminuyan un poco los anticuerpos de la madre en el niño y pues se aplican 2 dosis. Siguiente, pues, en una dosis, que ¿Qué tipo de vacuna es esta? es de virus atenuado, es la pregunta. Es una vacuna de virus vivo atenuado que no viene sola, sino que cubre también rubeola y sarampión. Sarampión y rubiola. Algunos le llaman la triple viral. ¿Cómo se dice paperas en inglés? MAMS. MAMPS. No, MUMPS. Qué pena, MAMS. MUMPS. Bueno. Recordar, como toda vacuna de virus vivo atenuado, lo tienen que saber, no en niños menores de 1 año, no en mayores de 60 años, no en inmunosuprimidos, no en mujeres embarazadas. Son vacunas que estimulan muy fuerte el sistema inmune, que dejan una inmunidad para mucho tiempo, pero pueden llegar a desarrollar incluso la enfermedad. Listo, sí, señora. Entonces, la parotiditis, en resumen, es una enfermedad que afecta a las glándulas salivares, principalmente las parótidas, pero a veces puede comprometer otras glándulas y, por ejemplo, se puede presentar a alguien con un aumento de las glándulas submaxilares únicamente. Díganme, complicaciones, se da más en niños, pues, pero en adolescentes se puede dar. ¿Qué complicación se da en parotiditis? ¿Complicación de la parotiditis? Pues, profe, lo que te comentaba, pues, como pues el virus de la parotiditis tiene la capacidad de hacer la viremia, cuando no se resuelve solo el cuadro de la inflamación de las parótidas, pues este tiene la capacidad de producir una orquitis, y esa orquitis pues sería la inflamación testicular, haciendo que se produzca la esterilidad. En el 50% de los casos puede producir la meningoencefalitis y también producir una pancreatitis, dando así pues inicio a una diabetes juvenil, que sería en el caso de los adolescentes. Tienes que repetir todo, solo me tienes que puntualizar. Complicaciones, orquitis, meningitis, pancreatitis. ¿En qué edad y por qué es más frecuente la orquitis? Diría yo que en adolescentes. No, o sea, no te sabría responder, no encontré acerca de eso, pero pues al igual que la pancreatitis, es que, o sea, normalmente las complicaciones van juntas, ¿sí? Entonces... ¿Por qué se da más en adolescentes y no en niños? Tal vez por la producción de hormonas en la edad, como es la donde hay más libido, podría decirlo yo, o cosas así. O sea, la libido tiene que ver con la orquitis. Pues, o sea, yo lo referencio así, no sabría decirte realmente, profe. Yo tengo que los sitios con carencia de programas de vacunación afectan 90% de individuos antes de los 15 años. ¿Afecta qué? ¿A cuántos? A los individuos, al 90% de los individuos antes de los 15 años. ¿La orquitis? ¿O la parotiditis? No, la parotiditis.
Ay, ni siquiera sabes qué estoy preguntando. O sea, si está preguntando lo de la orquitis. Si me pregunta lo de la orquitis, es más frecuente en niños y en adolescentes. Si le estoy respondiendo que si no hay programa de vacunación, pues va a afectar mucho más a los niños. Es lo que estoy diciendo. Pero, o sea, no, pero, o sea, ya preguntas por las complicaciones, o sea, pues sería... Yo no estoy preguntando que en qué edad es más frecuente la parotiditis ni nada. No, sí, o sea, profe, creería yo que es por la producción de hormonas, un sitio, o sea, por la alta producción de hormonas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Pues, o sea, lo referencio porque sí, o sea, es una infección que, bueno, se disemina a las glándulas, como tú has dicho, pues la tiroides, páncreas, testículos. Entonces, si va a ir a la páncreas, va a producir pancreatitis por alta producción de hormonas. En un niño, pues, en un adolescente, pues, los testículos estarían con una alta producción de hormonas debido a que, pues, también están implicadas en su desarrollo físico y todo eso, ¿no? O sea, los testículos estarían con una alta producción de hormonas. Tal cual tú me lo estás diciendo. Ojo Sí, cómo se expresan. Ojo cómo se expresan. Porque ustedes, lo que les digo, como el chavo, una cantidad de palabras que han aprendido, pero que suena creíble para quien nos oye, pero obviamente para los que estamos acá, ¿no? Que hay un alto influjo de producción de hormonas que en el testículo no. Si uno lee de orquitis, ¿a qué libro se les ocurre que debieron haber ido a leer? A un libro de urología debieron haber ido a leer, pero no lo hacen porque se quedan leyendo de Murray y se quedan leyendo de Google para señoras, ¿sí? Para hacerle una exposición a la mamá. Entonces, tienen que superar eso. Sí. ¿A qué porcentaje les da orquitis? ¿Esa complicación ocurre en qué porcentaje? No, profe, no sabría decir. ¿En qué porcentaje es bilateral y en qué porcentaje es unilateral? ¿La orquitis? Sí. O sea, leí que se presenta más comúnmente unilateral, pero no sabría decirte cuánto es, o sea, cuánto es unilateral o cuánto es bilateral. Recuerden que yo les dije, una cosa es presentar un buen resumen y como ustedes lo están presentando, es un excelente resumen. Y no hay problema, si no lo tienen en la diapositiva, no hay problema, no sé que sea una imagen importante que les haya omitido. No hay problema, pero yo les dije, tienen que estar preparados, tienen que saber demasiado del tema. No es suficiente que sepan las 5 diapositivas. Y ese es el problema. Hasta donde llevamos este grupo, el problema es que solo saben lo que está en la diapositiva y no saben nada más. Entonces, la orquitis es más frecuente en adolescentes porque el virus hace una reacción cruzada con unos antígenos que están presentes en los espermatozoides y la producción de espermatozoides empieza en la adolescencia. No tiene que ver con la libido ni nada de que hormonas así a la loca. La mayoría es unilateral. El 90% es unilateral, afortunadamente. La complicación se presenta más o menos en el 20% de los casos, o sea, no es tan frecuente, y que sea bilateral, pues ya es una rareza. Eso es lo que la gente le llama comúnmente, se le bajaron las papeles. Es muy importante la vacunación. Esta vacuna, sarampión, rubiola y paperas, es una vacuna que necesita un refuerzo. Ahí dice a los 5 años, pero es importante hacer un refuerzo cuando son adolescentes, es decir, hacia los 12 años. Y seguramente a ustedes al entrar a medicina les debieron haber pedido un refuerzo de esta vacuna. Y si no la tienen, es bueno que se la pongan, porque yo tuve un caso de un chico de 18 años, le dio paperas, le dio orquitis, y la orquitis le dio bilateral. Es decir, todo lo que no le podía pasar, le pasó. Entonces, es bueno tener esta vacuna. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con sarampión. Ok, entonces el género morbillivirus. Entonces, el sarampión contiene 15.900 nucleótidos. Y está cubierto por proteína M, la proteína M, la glicoproteína M aglutina y la glicoproteína F.
En el caso de este, profe, como había comentado mi compañero anteriormente, en el caso de la glicoproteína de la hemaglutinina, lo que va a hacer es que se va a unir con la proteína de membrana, la CD46, ¿sí? Que está presente en la mayoría de las células. Esta proteína lo que hace es como defender a la célula de que el complemento la ataque de manera descontrolada, y el virus va a aprovechar y se va a unir a esa. También se va a unir a las proteínas CD150, ¿sí? Que son para la activación del linfocito, y entonces el virus, mediante esta proteína, va a hacer que como que a las células a las que él esté unido, pues los linfocitos no vayan a atacarlo. Entonces es como ¿cómo decirlo? Como un mecanismo de protección que genera el virus con las mismas células del hospedero contra pues los mecanismos de defensa del hospedero. También está la glicoproteína F, que lo que hace es alterar las membranas celulares para que éstas se puedan fusionar y pues formando sincitios, como sería el caso del virus sincitial respiratorio, que lo explicó mi compañero. Siguiente, profe, por favor. Entonces, un poco de epidemiología del sarampión. Entonces, se da en más del 90% de personas mayores de 20 años. En 1963 se introdujo una vacuna atenuada que pues ahora pues está incluida en la triple viral. Se dieron casos en 1985 y 88, se dieron casos de virus de sarampión en niños ya vacunados, y por eso se incluyó el refuerzo de la vacuna para esta enfermedad. En 2014 y 2016 se consideraron Colombia y pues los países de América libres de sarampión, y hubo nuevos brotes de sarampión en 2017. En 2020 se han registrado 242 casos confirmados de sarampión, incluyendo una defunción. Siguiente, profe, por favor. Entonces, en el mundo la mortalidad y la morbilidad por el sarampión pues se dará en personas inmunosuprimidas y pues en mayor riesgo sin la vacuna. El virus es endémico de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y tiene una incidencia en invierno y primavera. Los desnutridos también, o personas con mala nutrición, también están dentro de las personas con riesgo de sarampión, basándose en que no tengan la vacuna. Buenos días, ¿quién te gusta? Y debe ser una enfermedad que se debe reportar al Instituto Nacional de Salud. ¿Dónde está? Siguiente, profe, por favor. Listo, no se preocupe, ya se lo envío. Bien. Entonces, la transmisión del sarampión se da por inhalación o contacto directo, como se había comentado en la parainfluenza, y pues es como el medio normal de contagio de la familia Paramyxoviridae. El único reservorio que se le conoce es el humano, ¿sí? Y la sintomatología se puede dar después del contagio. Solo tiene un serotipo. Siguiente, profe, por favor. Entonces, la patogenia de inmunidad. Entonces, la fusión celular va a dar células gigantes y va a dar una evasión de la respuesta humoral. Como le comentaba, profe, pues la glicoproteína F pues va a alterar la membrana de las células y va a hacer que se formen sincitios o células gigantes. Tiene un efecto citopático, que es la inclusión del citoplasma, y va a dar una lisis celular, excepto en las neuronas. La lisis celular se va a dar cuando la infección es bastante persistente. Tiene pues la capacidad de inducir la producción de interferón alfa y beta, lo que significa que pues va a ayudar más a la lisis de las células. La reducción de eosinófilos y linfocitos se va a dar al inicio de la infección, que es la depresión de la respuesta, más una respuesta de sensibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, pues acá hay un gráfico donde se explica como el mecanismo de diseminación de la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues la inoculación de las vías respiratorias, pues la forma de adquirir el virus, la replicación local, se disemina por medio de los linfáticos y pues por medio de estos va a producir la viremia. Y pues va a haber una amplia diseminación debido a que los linfáticos pues llegan a todo el cuerpo. Va a estar las conjuntivas, vías respiratorias, aparato urinario, vasos sanguíneos pequeños, sistema linfático y sistema nervioso central. Siguiente, profe, por favor.
Para el sarampión, pues se va a presentar como pueden ver, una conjuntivitis, una enfermedad febril grave, va a tener un periodo de incubación de 7 a 13 días y el inicio, pues va a empezar con los síntomas que les comenté, que es la fiebre grave. Siguiente, por favor. 2 días después del inicio de la infección vamos a encontrar las manchas de Koplik en las mucosas, que van a estar presentes de 24 a 48 horas. De las siguientes horas vamos a tener el exantema maculopapuloso, que se van a ver manchas rojitas en la espalda, debajo de las orejas y que se pueden extender por todo el cuerpo. Va a tener una fiebre alta y la persona va a sentir una debilidad, como este periodo de la enfermedad va a durar de 1 a 2 días. Y va a tener una desaparición de la misma manera que empezó, o sea, los síntomas van a empezar a disminuir con el tiempo y la persona después de un tiempo se presentará sana. Siguiente, profesor. Bueno, una complicación que va a tener este virus va a ser la neumonía de células gigantes sin exantema o neumonía sarampionosa. Va a ser la complicación más grave, que principalmente se va a dar en niños desnutridos o inmunodeprimidos cuando no logran superar la enfermedad y corresponde al 60% de las muertes causadas por el sarampión. También puedes sufrir una reinfección bacteriana secundaria. Siguiente, profe, por favor. Entonces, el sarampión atípico se va a dar en personas inmunizadas con la primera vacuna creada, o sea, seguramente la que no viene de la triple viral, que pues, según entendido, se aplica una sola dosis. Como es una reacción de hipersensibilidad, entonces van a ser manifestaciones bruscas del virus del sarampión, y entonces el exantema va a ser más intenso, más marcado, va a estar en zonas más distales y puede producir vesículas, petequias, púrpura o urticaria. Siguiente, profesor. Otra complicación del sarampión va a ser la encefalitis. Esta complicación se da en el 0.5% de los casos con el virus, va a ser mortal en el 15% pues, de las personas que la obtengan y puede producirse de 7 a 10 días después del inicio de la enfermedad, cuando ya sea la diseminación. Va a producir la desmielinización de neuronas en niños y adultos. Entonces va a infectar de manera directa las neuronas. Va a ser una encefalitis postinfecciosa, pues se va a dar después del sarampión. Y va a tener la panencefalitis esclerosante subaguda. Que es... Siguiente, por favor. ¿Qué es la panencefalitis esclerosante subaguda? Era lo de... Sí, eso mi compañera se lo dijo. La panencefalitis esclerosante subaguda vendría siendo como una variante o un mecanismo en la que se puede manifestar una encefalitis. Lo que pasa es que esta se da por una variante defectuosa de un virus que se genera en la fase aguda. Entonces, esta se comporta como un virus lento, pero esta manifestación clínica es tardía, su tiempo de incubación es prolongado y se va a manifestar más o menos de 7 a 9 a 10 años después de la enfermedad clínica. Lo que vamos a ver es que hayan efectos citopáticos en las neuronas y sintomatología a largo tiempo. Bueno, para ahí, lo que tienes que decir sencillamente, ¿qué es la panencefalitis esclerosante subaguda? Es una complicación que se da en el sarampión, donde se produce un tipo de encefalitis, por eso se llama panencefalitis, años después de haber sufrido el sarampión. Afortunadamente, pues a pocas personas les ocurre eso, ahí tienen un porcentaje, pero es una complicación grave y muy temida que se da tiempo después. En cuanto al sarampión, pues tenemos que es una de las enfermedades exantemáticas más conocidas. Inicia como un cuadro respiratorio, pareciera un cuadro respiratorio con conjuntivitis, con congestión nasal, y después aparece el exantema. Sí. Antes de que aparezca el exantema, en el periodo prodrómico, ¿qué es un periodo prodrómico? Pues puede hacer referencia a la fase aguda de la enfermedad.
No. El periodo prodrómico es un periodo en el que aparecen signos y síntomas inespecíficos de la enfermedad. Porque acá cuando ya está brotado eso es específico. Es diferente del periodo de incubación. El periodo de incubación aún no hay ninguna manifestación. Acá periodo prodrómico hay conjuntivitis, hay congestión nasal. La fiebre de todas las exantemáticas está en ese periodo prodrómico, porque una fiebre le puede dar a cualquiera. Entonces, acá en sarampión aparece esto que son las manchas de COVID, que son como estas máculas de color más claro que aparecen en la mucosa a nivel de más o menos de tercer molar, que desaparecen rápidamente, casi no duran. Y si uno lo ve, dice que es patognomónico del sarampión, es decir, es solo patognomónico, quiere decir que si yo lo veo, estoy absolutamente convencida de que se trata del sarampión. Aparece maculopapular, un rash maculopapular, un exantema maculopapular. Característica es que se unen. No es tan fácil distinguir una enfermedad exantemática de otra, pero acá se unen, son confluentes. ¿Cuál es la principal complicación de esta enfermedad en niños y adultos? Pues sería la neumonía, ¿no? Sí, la neumonía va a ser la principal complicación y es relativamente frecuente. Sí, más por lo que se puede reinfectar por bacterias. Okay. Lo que llaman sarampión atípico se presenta en personas que ya han sido vacunadas y tienen una manifestación no tan clara, no tan típica del sarampión, sino aparecen como esto que dice acá en zonas distales y de pronto con unas vesículas y se parece a la varicela, pero no lo es. Ok, sí, señor. La encefalitis. El diagnóstico es principalmente clínico. Sin embargo, por obligación de salud pública, si uno sospecha de un sarampión, le tiene que pedir una prueba confirmatoria para sarampión al niño o al adulto. No porque eso vaya a cambiar el tratamiento, sino porque ustedes saben que tenemos que vigilar todas las enfermedades que se previenen por vacunación. Si no lo hiciéramos, entonces no sabríamos si los programas de vacunación están siendo efectivos o si una vacuna, por ejemplo, se dañó su cadena de frío. Entonces, ¿por qué hay tantos niños ahora con sarampión si estaban vacunados? Entonces, por eso hay que vigilar. Tratamiento antiviral específico no hay y hace parte de la triple viral, repetimos, sarampión, paperas y rubiola. ¿Cómo se dice sarampión en inglés? Alguien del grupo, no del grupo de la exposición, sino alguien del curso mejor. Profe, ¿no es como measles? Exactamente. Tiene esa pronunciación, pero, vengan un momento, me coloco acá. Se escribe. Me corrigen si de pronto me falta una S. Siempre me como una S. No sé. ¿Me falta una S o no? No, profe, ahí está bien, ahí está bien. No, señora, ahí está bien, está completo. Ahí está bien. Así se escribe y así se pronuncia, como lo dijo el compañero. ¿Lo repites, por favor? Measles. Sí, yo no lo digo porque mis hijos siempre me critican en mi pronunciación, entonces ya me traumaron con eso. Bueno, la vacuna, ya hablamos de esta vacuna. Para Nixu, bueno, sigan acá. Bueno, la siguiente es el género del enipavirus. ¿Me escuchan? No, ¿sabes qué? Quítate el audífono. Me va a conectar desde el... No, quítate el audífono. Es que a veces con los audífonos, si lo tienes conectado, no me quitar el audífono. Ya, ¿y si me conecto desde el celular? Ahí ya está bien. Los audífonos, yo ya sé
con que ese problema se presente. Entonces, Entonces vamos con el género del henipavirus. Entonces vamos a encontrar principalmente dos especies, que es el virus Hendra y el virus Nipah. Entonces ellos van a estar clasificados en este género porque van a compartir una homología en la secuencia que va a codificar para ciertas proteínas. También van a tener una característica que comparten y es que el receptor va a ser la nefrina B2 y B3. Entonces, ellos se van a unir a este receptor que está predominantemente en las neuronas y en las células del endotelio capilar. Entonces, esto ya nos da como una idea de dónde se van a presentar las principales manifestaciones clínicas. Además de ello, van a compartir el huésped natural, que en este caso es un murciélago de tipo Pterops, que se encuentra sobre todo en Australia, pero al igual también hay casos en Camboya y en otros sitios donde aún no se han presentado brotes en humanos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la primera especie es el virus Nipah, es un virus zoonótico que va a presentar diversas manifestaciones clínicas que pueden ir desde un cuadro respiratorio que puede ser autolimitado hasta incluso encefalitis de tipo letal. La incubación es de 5 a 14 días y la transmisión se puede dar de contacto persona a persona, se puede dar contacto con huéspedes intermediarios como lo es el cerdo o como lo es la cabra, el perro. También se puede dar por el consumo de comida contaminada por la saliva o la orina de los murciélagos, esto sobre todo en la palma datilera que produce pues un fruto y este suele estar contaminado por la saliva de los murciélagos, entonces al consumirlo adquiere la infección el humano y ya básicamente es eso. Siguiente, por favor. Bueno, digamos, los cerdos van a presentar como cuadros muy parecidos a cuadros gripales y neurológicos. Entonces es difícil diagnosticar si un cerdo realmente está padeciendo de este virus. Y entonces como que lo característico es que ellos van a presentar una tos inusual que es como la de un ladrido. Esto pues nos puede dar cuenta de que está frente a un virus de este tipo o también porque se están presentando casos de encefalitis en los criadores o en humanos. Los brotes, el primero sucedió en 1998 en Nipah, ahí es donde adquiere su nombre, en Malasia. Este virus acá fue transmitido por medio de un huésped intermediario, que en este caso es el cerdo. Se vieron infectados alrededor de 300 personas y con más de 100 casos letales. Entonces se calculó una letalidad del 40%. Las personas se infectaban por gotículas respiratorias de los cerdos o por sus secreciones faríngeas. Este fue el único brote que se presentó en Malasia, fue el primero y el único brote que se presentó en Malasia, a diferencia de los que se presentaron en Bangladesh e India. Estos se han venido presentando ya casi que anuales, no solamente desde la primera vez, sino casi que anuales. Entonces el otro brote importante que se presentó fue en Bangladesh y también en India. Acá fue de predominio por el consumo de frutas de la savia datilera que estaban contaminadas con las secreciones de los murciélagos como la saliva y la orina. La transmisión acá fue importante, fue de persona a persona, porque acá el cuadro que se caracterizó fue principalmente cuadros respiratorios. Entonces esto favoreció a que se transmitiera más de persona a persona, hubieron más contactos en hospitales, mientras que en los casos de Malasia se presentaron fue más cuadros de encefalitis. Acá la letalidad fue mucho mayor, fue del 75 al 92%, posiblemente porque las cepas de este virus fueron más virulentas y también por las circunstancias de los centros médicos. También se presentó como un contagio importante en las personas. Sí, para el momento. Ojo con cuando yo les digo que una diapositiva, y esto va para todos, cuando yo les digo que una diapositiva por tema, por algún virus en especial, me refiero a que se demore también poco.
No, porque uno en una diapositiva puede demorarse menos de un minuto o puede demorarse 10 minutos. Entonces, Valeria, se nota pues que tú leíste sobre el tema, pero quieres transmitirme todo lo que tú leíste, y esa no es la idea. La idea es que lo digan de manera corta, si se necesita algo más, como los de sarampión, es lo contrario de tus compañeros, ¿no? A ellos les pregunto más cosas y ya no lo saben a profundidad. Y tú caes en el otro extremo, que quieres hablar de un virus tan extraño, quieres hablar igual que el tiempo de sarampión. Y eso no puede ser así. Yo les dije, no tienen que hablar, no se distribuyan así los temas, porque hay unos que son más importantes y el otro no tanto. Entonces, esto del virus Nipah, y por acá debe estar, incluso les dije una diapositiva por cada uno. Por acá está el virus Nipah, que se presenta por primera vez en Malasia y asociado a Malasia este año, asociado a los cerdos. Los cerdos se contaminaron al consumir fruta que haya sido otra vez mordida por los murciélagos, y ocasionalmente empezó a pasarse a los humanos, aunque no era el huésped natural de los humanos, pero sí se alcanzó a pasar por los humanos. ¿Cómo detuvieron este brote? Pues llegaron las autoridades y a los pobres campesinos les confiscaron cuántos cerdos hubieron. Que es que mire que yo vivo de esto y me voy a quedar sin que alimentar a mi familia, les importó, sí. Y ni ayudas del Estado, ni nada. Y así contuvieron ese brote y nos salvaron todo el resto de la humanidad también. En cuanto al virus Hendra, ¿en qué parte del mundo aparece y en qué año? En Australia, en el 94. Sí, en este caso afectó a los caballos. Y ocasionalmente se pasó a algunos humanos. Pero este brote también se contuvo y no ha aparecido más. Entonces, ¿por qué exponen estos virus? Porque yo los pongo a exponer y ya mucho les escribo una diapositiva. Una diapositiva es hablar en un minuto. Si hay algo más concreto, yo les pregunto. Siempre les digo, coloquen año, lugar, cerdos en este caso, si es zoonótico, cuántos animales afectados, cuántos humanos afectados, cuál fue la letalidad. Esos son los datos clave. ¿Por qué se los hago exponer? Se les van a olvidar, con toda claridad se les van a olvidar, pero en su mente van a quedar la información de cuántos virus producen, cuántos virus hay por ahí en el mundo y que son una amenaza para el resto de nosotros. Eso que ocurrió se contuvo, pero un día puede volver a aparecer y ser una pandemia. Estamos amenazados de virus raros por todos lados. Y ya acabaron con Paramixo, y ustedes solo tenían Paramixo, no tenían otro. No, señora. Ah, listo. Listo, ok. Entonces, pues ya la retroalimentación se las hice, niños. Ya les hice la retroalimentación. Unos de este grupo pecaron por exceso, otros por poco, otros cometieron el error que les digo no van a cometer, no lean de Murra. De Google se busca el último tratamiento, de Google se busca la última vacuna, o trata de ir uno de páginas que conozcan ustedes que tienen más credibilidad. CDC, por ejemplo, pero CDC tiene una información para el público general y otra para médicos. Ustedes tienen que buscarlo de los médicos, no pueden leer información que es para el público general. Listo. ¿Preguntas o preguntas del grupo que le corresponde el miércoles? Acá me quedo si lo necesitan.